Listo. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a Diálogos con Egresados UNAL. Este conversatorio se llama Estrategias para el Cuidado del Bioma, Derechos de la Naturaleza en Regiones de Colombia. En este diálogo se analizará la evolución de los derechos de la naturaleza en Colombia y se propondrá un decálogo de políticas públicas para mejorar la calidad de vida en áreas clave, con énfasis en el ordenamiento territorial indígena y la consulta previa. Hoy nos acompaña Miguel Núñez como moderador, quien es abogado de la Universidad Nacional con énfasis en derechos multiculturales étnicos, magíster en artes de la Universidad Uppsala y filósofo. Nos acompaña como ponentes Angélica Urrego, abogada de la Universidad Nacional, especialista en justicia, víctimas y construcción de paz. Román Pulido, abogado de la universidad, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Ana Begovic, profesional en estudios globales de la Universidad de Gotemburgo. Juana Yure, abogado UNAL, también especialista en Derechos de Tierra de la Universidad Externada de Colombia. José Quiroga, también abogado de la Universidad Nacional, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura de Colombia. Y Alba Quintana, abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó y lideresa en Vera. Sean todos nuevamente bienvenidos. Miguel, te doy la palabra. Aló, ¿me escuchan? Hola. Señora, ahí te escuchamos. Ok. Voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar? De la presentación. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Andrea, y pues por el apoyo técnico y en la difusión de este conversatorio a la Vicerrectoría de la Universidad Nacional y el Programa de Bienestar Universitario de Bogotá. En este momento nos acompaña Juan David Ayure y Alba Chito Quintana. Los otros ponentes están por conectarse. Así que comenzaremos en principio por presentar al abogado Juan David Ayure. Él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado durante su carrera profesional con el apoyo a los pueblos indígenas de Colombia desde distintas posiciones y desde distintos roles, desde la cooperación internacional, desde apoyando también la garantía de los derechos de los pueblos indígenas desde distintas instituciones a nivel nacional, y hoy en día pues está apoyando directamente el trabajo con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, y su énfasis actual, entre muchos otros, trata sobre las estrategias y las formas de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, o también llamados pueblos indígenas en estado natural. Y con el propósito de contextualizar pues este diálogo, queremos entender las estrategias para el cuidado del bioma, en este caso para el cuidado de la Amazonía, como no solamente como una expresión jurídica, digamos, contemporánea o emanada del derecho constitucional, sino como algo que ha existido previo a la existencia de los estados nacionales en Latinoamérica, es decir, que esas estrategias se datan precisamente desde la misma existencia de los pueblos indígenas y ancestrales, los distintos, digamos, que existen en Sudamérica. Con esta presentación le daré la palabra al abogado Juan David Ayure, con el propósito de que se presente y luego dialogar en torno a unas preguntas que hemos
que hemos preparado previamente. Juan David, es tu turno. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, un saludo especial a todos. Gracias, Miguel, por la invitación a egresados, UNAL también, por permitir estos espacios. Como lo decía Miguel, mi nombre es Juan David Ayure, egresado abogado de la Universidad Nacional con especialización en Derecho de Tierras del Externado y terminando una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Em, Tengo experiencia en, en- en protección y en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto pues territoriales como todos sus derechos fundamentales y colectivos pues, que los amparan nacional e internacionalmente. Entonces, pues aquí atento, Miguel, para iniciar el diálogo. Gracias. Sí, Juan David. Entonces, pues primero quisiera hablar acerca, digamos, del contexto actual en torno de qué es lo que se habla en la Amazonía y los pueblos amazónicos colombianos y, digamos, de aquellos con los cuales tú tienes contacto y has tenido contacto estos años respecto de la mejor manera de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pues hemos trabajado al respecto unos años atrás, pues digamos el dilema ético, el dilema jurídico que ellos identificaban en sus charlas era que precisamente la política del gobierno colombiano tendría que respetar aquel principio de no contacto, pero en algún momento, por una falta, digamos, por una interpretación que iba más allá del entendimiento de los pueblos amazónicos, el gobierno colombiano, mediante las políticas y el momento de intentar registrar los pueblos indígenas no contactados, tendrían que entrar en contacto de alguna manera con ellos. Respecto a ese dilema, ¿qué más se ha hablado en torno a eso? ¿Qué más tú has entendido de, respecto de la forma en que sería mucho mejor garantizar los derechos de esos pueblos indígenas en contacto inicial y en aislamiento voluntario, Juan David? Bueno, dale, Miguel, ahí tocaste varios temas. Voy a intentar abordarlos todos. Yo creo que es importante primero contextualizar un poquito a los demás compañeros, así un poco brevemente de qué hablamos cuando hablamos de pueblos indígenas en aislamiento. Pues bueno, como ustedes saben, existen varias categorías de pueblos indígenas. Una de ellas se considera los pueblos indígenas en aislamiento o en estado natural, dependiendo de la fuente, digamos, a la que nos refiramos, ya sea OTCA, Naciones Unidas o Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la misma legislación en Colombia. Utilizan ambos conceptos, aislamiento voluntario o estado natural, para referirse a estos pueblos indígenas o segmentos de pueblos indígenas que en ejercicio de su derecho de autodeterminación, el que tienen todos los pueblos indígenas, han decidido mantenerse en aislamiento y evitar un contacto permanente con personas ajenas a su grupo y a su pueblo indígena, e incluso con otros pueblos indígenas, pero especialmente con la sociedad mayoritaria. Entonces, estos pueblos indígenas actualmente en Colombia tenemos 16 indicios de zonas donde pueden estar ubicados, indicios sin confirmación, pero tenemos dos pueblos hoy confirmados en Colombia, los Yurí y los Pacé, que se encuentran en el departamento del Amazonas, sobre el río Puré, y que ya hay, digamos, suficiente información de su existencia. Entonces, estos son esos pueblos indígenas que han decidido libremente no contactarse con la sociedad mayoritaria. Cada pueblo tendrá sus razones, las desconocemos, desconocemos su lengua, pero básicamente lo que está documentado es que hay experiencias traumáticas, ya sea en términos de enfermedades, en términos de violencia
o en términos de cualquier otra afectación que los ha hecho convencerse de no tener un contacto directo. Entonces, esos son los pueblos indígenas en aislamiento y esa es la situación en Colombia en cuanto a su presencia. Que, como hemos dicho, su principal, digamos, atributo, derecho y es ese ejercicio de la autodeterminación y por tanto debemos garantizárselo como se lo garantizamos a cualquier pueblo indígena, que ellos decidan libremente qué quieren hacer con con su vida, con su comunidad, con su territorio. Con base en esto está el principio de no contacto. Ellos ya han definido de muchas formas, han demostrado su no interés en contactar con la sociedad mayoritaria y por eso tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pues como Estado colombiano, como sociedad, como humanidad incluso, para proteger y que no haya ningún contacto, dada su vulnerabilidad en términos organizativos, en términos de salud, inmunológicos, en términos de todo tipo, ¿no? Eh, bueno, teniendo ya este contexto de qué son, dónde están los confirmados en Colombia, Departamento del Amazonas, Parque Nacional Natural Río Curé, podemos hablar de qué, digamos, qué se ha hecho en Colombia. Hay unos lineamientos ya grandes que, como les decía, dio la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, lo dio la Comisión Interamericana y lo dio la Organización del Tratado de la Amazonía, OTCA. Pero Colombia ha acogido ya una legislación y una política pública propia y voy a hablar entonces en Colombia cómo protegemos o al menos cómo se plantea la protección para que no haya ningún tipo de contacto que pueda afectar a estos pueblos indígenas. Lo primero que concibió en Colombia el sistema fue crear unas instancias. Hay el decreto 1232 del 2018, después de una larga lucha de las organizaciones y comunidades indígenas amazónicas, se logra esta política pública, decreto 1232 del 2018, que crea el Sistema Nacional de Prevención para Pueblos Indígenas en Aislamiento, Prevención y Protección. Tiene una instancia nacional en la que hace parte organizaciones indígenas y varios ministerios y otras entidades de Estado y unas instancias locales en los departamentos donde se confirma la presencia de estos pueblos. ¿Qué se plantea para ejercer esta protección? Primero, hay una orientación y un direccionamiento de parte de autoridades nacionales y locales, indígenas y no indígenas, para hacer el seguimiento a que este no contacto se esté cumpliendo. Para eso se plantean planes de prevención sobre el territorio de donde se presume que están o donde se confirma que están estos pueblos. Y estos tienen unas competencias para todas las instituciones dependiendo las amenazas y los riesgos que se presentan en los territorios. Ejemplo, el río principal donde están esos pueblos parece que tiene una alta tasa de mercurio y quiénes son pues los competentes para avanzar en ese proceso pues, de tratamiento de estas aguas para proteger la salud. Entonces ahí se propondría que la autoridad ambiental del departamento de Amazonas con el Ministerio de Salud y quizá otras organizaciones con experiencia en el tema pues sean las que avancen. También hay ejercicios de monitoreo y control que no se hacen ingresando al territorio del parque, al territorio de los pueblos, sino que se hacen en los linderos del pueblo. Entonces hay un monitoreo sobre los ríos, pero que son, digamos, los linderos o la zona de amortiguamiento entre territorios indígenas, digamos, reconocidos y contactados con los pueblos no contactados. También se plantean programas de formación y sensibilización y divulgación a autoridades, quizá campesinos, entidades del Estado y todos los que en el territorio, todos los actores del territorio para que tengan claridad sobre los derechos de los PIA y respeten sus territorios y sus formas de vida. También existen zonas de amortiguamiento
unas zonas que tienen un manejo especial entre el territorio no pía de los pueblos indígenas, sino el territorio pía. Entonces, donde no hay actividades, sino que es esa zona intermedia entre el territorio pía y territorio no pía. Existen además los informes de riesgo que están a cargo de las autoridades departamentales. En estos informes se supone que deben establecerse las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades que en el territorio se tienen para enfrentar estas amenazas. Entonces es un documento que es importante y que es el que da esa hoja de ruta de la gravedad de las amenazas en el territorio y de cómo podemos enfrentarlas. Y ya en el caso de que las amenazas se materialicen y ya sea necesario proteger, se plantean algunas medidas de protección como unos planes de contingencia que ya toman medidas profundas, digamos, e inmediatas para incluso ahí se plantea la posibilidad de ingresar al territorio cuando por razones de salud o por presencia de grupos armados o que puedan llegar a violentar a los PIA, es la única excepción que existe para el ingreso al territorio. Cuando se confirme que una amenaza se materializó en términos de salud o de violencia, es que el Estado colombiano acordó con las autoridades indígenas que se podía ingresar al territorio PIA. Es la única excepción. De resto, todas las investigaciones, todas las demarcaciones, los monitoreos, los reconocimientos de derechos se hacen con vías, digamos, métodos indirectos sin necesidad de ingresar directamente al parque. Entonces, además, por supuesto, y es un tema más polémico, y es la definición del territorio. Normalmente en el Estado colombiano el que tiene las competencias es la Agencia Nacional de Tierras para todos los temas de formalización de propiedad y de acceso a tierras, pero en este caso, dada la especificidad del tema y dado que el proceso todo lo adelanta al Ministerio del Interior, se le asignó al Ministerio del Interior que sea el primero quien defina el territorio PIA y ahí sí le pase a la Agencia de Tierras la posibilidad de proteger a estos pueblos. Entonces, en cuanto a, pues a tu pregunta un poco específica de cómo el Estado colombiano ha avanzado, es, son todas estas medidas que te cuento y que están establecidas en el decreto 1232. Sea el momento de una vez decir, ya para terminar un poco esto, que hay un rezago, hay hay una falta de voluntad política desde la misma expedición del decreto que ha impedido que se haya avanzado con mayor celeridad a día de hoy en la protección de estos pueblos y sus territorios. Si bien tenemos registrados dos pueblos indígenas en una primera modalidad, porque son tres modalidades, primero se define que existe, digamos que después se le define un poco sus características y territorialidad y finalmente sí se hace esa gran protección jurídica y territorial. Entonces hay un rezago, tenemos estos dos registros, pero hay que avanzar en la investigación de los 16 indicios que hay en Colombia, hay que avanzar en el plan de prevención para estos pueblos confirmados y el Ministerio del Interior tiene, digamos, un rezago y un incumplimiento, digamos, reiterado a pesar de que se han avanzado cosas en la implementación de este decreto. Entonces, desde las organizaciones indígenas hemos hecho ese llamado porque van 6 años desde su expedición y hasta ahora hay alguna reglamentación para su funcionamiento, se han convocado en 2 veces las instancias, muy poco para lo que se debe convocar. Y esa es como la lucha permanente un poco para que se materialice todo lo que aquí se contempla y esos territorios tan importantes, estratégicos para la humanidad como es la Amazonía, se mantenga fuera de las amenazas que hoy, las amenazas hoy estamos frente a la minería ilegal, principalmente proveniente de Brasil, es un territorio frontera
Tenemos riesgo de comunidades cristianas que ya se asentaron cerca del territorio y que se cree puedan tener interés en evangelizar a estos pueblos indígenas. Tenemos presencia de corredores de narcotráfico que antes no existían en el Amazonas, departamento de Amazonas, que hoy pues existen desafortunadamente y ese territorio ahora se sabe que hay tránsito, no se quedan, pero narcotráfico y otros negocios ilegales de crimen transfronterizo muy complejo de abordar, pues también está recayendo sobre estos territorios. Contaminación, por supuesto, de sus ríos. Entonces, entonces son amenazas latentes que se están buscando pues enfrentar. Tenemos, bueno, muchas medidas. Yo creo que por ahora dejo por ahí en cuanto a lo que me quieran pues preguntar o ampliar de este tema. Pero son unos pueblos claves para la protección de los ecosistemas, de la biodiversidad cultural, natural y, y creemos que si protegemos a estos pueblos y a estos territorios, Colombia puede alcanzar sus metas en términos pues, de conservación y de garantía de pervivencia de los pueblos indígenas. Entonces ahí dejo, muchas gracias. Para interpelarte, Juan David, un poco y cerrar. En el, en el libro de Roberto Franco que escribió sobre Caribe Malo, que es finalmente como el informe, digamos, científico, si se quiere, con el cual se basó para comprobar la existencia de estos dos pueblos en aislamiento voluntario. Una de las recomendaciones que hace él en su libro es focalizar muchísimas acciones de los del Estado y de las instituciones en el bajo río Putumayo, sabiendo que allí, pues, en ese tiempo, en el tiempo de la publicación, pues, del libro, pues allí se focalizaba precisamente todos los riesgos que tú acabaste de describir, en particular los corredores del narcotráfico. Y te lo pregunto por si tú sabes, esa recomendación específicamente ha sonado todavía en medio, pues, de conversaciones entre gobierno indígenas y el gobierno nacional, pues sabiendo que efectivamente focalizar ciertos puntos críticos se podía hacer una estrategia también a la hora de evitar la penetración pues, de agentes externos que pusieran en riesgo, pues, la estabilidad, como tú has dicho, de la salud, de la vida y del conocimiento, de la cosmología, pues, de los pueblos indígenas en aislamiento. ¿Sabes algo respecto de esta recomendación hecha por Roberto Franco? Sí, sí, como tú lo has dicho, digamos, Roberto Franco fue uno de los grandes precursores, ¿no? Investigadores de la existencia de los pueblos. Una pérdida valiosa, ¿no? Hace ya unos años de alguien que hizo parte un poco de la construcción de esta política pública y del deseo de protegerlos. Y él dio la línea, o sea, dio no solo la base investigativa que permitió el registro de ellos, ¿sí? La investigación de su existencia, sino también pues de cómo protegerlos. Y como tú lo mencionas, una de las recomendaciones que más adelante se hicieron evidentes, pero que él en su momento visionó. Si ustedes miran, y desafortunadamente no traje un mapa aquí, pero el territorio del río Puré, donde está confirmado los Yuri y los Pasé, donde habitan, eh, está rodeado por el río Caquetá, el bajo río Caquetá y el bajo río Putumayo, las partes ya cuando en la frontera con Brasil, y ahí ya, bueno, cambian de nombre porque pues ya es Brasil, pero es la Amazonía. Y estos dos sitios, tú mencionas el Putumayo, pero creo que él también menciona el Caquetá, aunque en ese momento era más grave la parte de abajo, Putumayo, porque tendría más accionar, digamos, más presencia de madereros, de mineros, de narcotráfico, y es la zona que conocemos como Tarapacá.
que eso es muy cerca de la frontera con Brasil. Tarapacá y toda la asociación SIMTAR, se llama la asociación de indígenas de allá. Y ese fue su llamada de atención y hoy esa fue la línea que mantuvo. Son los dos grandes ejes que llaman ellos, eje Río Caquetá, eje Río Putumayo. Si hacen un control sobre esos dos grandes linderos, si hace un control sobre esos dos grandes ríos, porque a través de ahí es que se hace todo, la minería, la movilidad de estos grupos, pues se tiene un control sobre el parque básicamente y sobre el territorio de los Yuripacé. Entonces sí, siempre se ha venido priorizando tal como él lo manifestó, trabajar con esas comunidades indígenas que están sobre el río Putumayo y sobre el río Caquetá, ya que son las últimas, digamos, contactadas que están li- a- en el lindero con este pueblo pío. Entonces, son claves para la zona de amortiguamiento, son claves para que estén bien, si los colindantes están bien, es muy probable que los PIA vayan a estar bien. Si están bien de salud, menos riesgo para los PIA. Si no hay conflicto armado y hay ejercicio de sus derechos, pues hay posibilidad de proteger y defender a los PIA. Entonces, por eso él lo ha manifestado y la línea específica para la protección de los yuripas va en ese sentido, priorizar esos dos ejes de los ríos porque ahí está la acción principal de la vida y de los riesgos que amenazan a los guías del parque Río Puré. Bueno, muchas gracias, Juan David, por esa contextualización tan ilustrativa acerca de la forma como se ha movido eh, pues, las estrategias para poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento durante estos, digamos, últimos 20 años. No diría que casi ha sido lo que has abarcado en esta conversación. Pues por ahora, para tenerlo en mente, puesto que uno de los propósitos de esta conversación también es al finalizar que cada uno de los ponentes o de quienes estamos participando podamos proponer desde su experiencia una política pública que en nuestro entender no se haya todavía propuesto, digamos, tal cual como política que pueda ser, digamos, una idea, un programa o un proyecto, pero que todavía no ha hecho parte integral dentro de las políticas públicas del Estado. Entonces, ese es uno de los propósitos al finalizar este conversatorio, para que lo tengas en cuenta y nos lo compartas al final en máximo un minuto, Juan David, y así podemos concluir al final este conversatorio. Entonces, bueno, pues creo que contamos también con la presencia de Alba Chito Quintana, eh, que nos podría también pues aportar desde su experiencia específica, no solamente como abogada indígena, sino también como persona que ha vivido pues desde su interior y su corazón pues como eh, eh, la identidad indígena en Vera Dovida. Pues ella eh, ha nacido en el Chocó y pues se ha organizado también en torno al proceso organizativo de mujeres y defensa del territorio, eh, y pues ha tenido también una larga experiencia específicamente en el apoyo y en la promoción de los derechos indígenas pues de las poblaciones del Chocó, y pues actualmente trabaja con la unidad de víctimas, pues aportando desde su conocimiento y su entender eh, para la reparación de los derechos de las víctimas del conflicto armado, pues con un enfoque étnico. Entonces, Alba, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Sí, hola. Sí, los escucho, pero creo que tengo problema con mi cámara. No me está funcionando. Mm. Entonces, creo que no me van a poder ver. Bueno, esperemos que se mejore al final y lo podamos ver siquiera. Pero bueno, con tu
Con tu voz Entonces, también ilustras y nos apoyas en este conversatorio y pues qué alegría escucharte y tenerte entre nosotros, Alba. Pues ahora te doy la palabra pues para que te presentes y nos cuentes un poco sobre tu experiencia. ok. ¿Me toca a mí? Sí, es tu... Perdón. Bueno, como lo dijo eh, eh, el señor Riaño, yo le digo por el apellido. Efectivamente, pues soy chocuana, embera, dóvida, como decimos. Somos dóvidas, gentes de río, personas del agua, mujeres de derechos bioculturales. Eh, Actualmente pues vengo de un territorio difícil también, ¿no? Originaria del municipio de Jurado, Chocó. Un territorio pues que no ha sido fácil en su permanencia, sobre todo las comunidades afros e indígenas que están en este lado, pero más que hablar de allá es también ese cambio y ese aporte que considero que he empezado a generar eh, hacia otros territorios del departamento del Chocó. Y como estamos hablando de las defensas territoriales, quiero enfocarme un poco como en la experiencia del trabajo de la sentencia 622 que declara al río Atrato sujeto de derechos, ¿cierto? Y cómo comunidades negras e indígenas en esa articulación y en esa lucha, digamos, de pervivencia cultural, política, territorial, este ha sido como un precedente de volver como a unir, ¿no? De volver como a soñar, de volver a idealizarse un territorio, generando, digamos, una articulación institucional de gobierno a gobierno. Entonces, lastimosamente en la realidad, esos planes van quedando como muy lejos de que se hagan realidad, muy rápido, ¿cierto? Como son, digamos, la situación de la minería, la explotación, la deforestación, eh, la contaminación también por la situación del conflicto armado, que aún sigue siendo muy vigente, muy real, muy triste, eh, como de que el río Atrato lleva tanta memoria, como tanto dolor, eh, de muchas, diría yo, vidas también, ¿no? Y cómo eso también afecta esa armonización y esa creencia culturales, medicinales de las comunidades étnicas ribereñas, por lo que sabemos que todo es parte de una parte cultural de vivencia, de que el río Atrato es, y sus afluentes, todo lo que desarrolla en ella es parque, es medicina, es alimentación, hablándolo así como soberanía alimentaria. El río Atrato es navegabilidad, el río Atrato también es economía, mejor dicho, es súper grande. Entonces, como dice, el atrato también es una palabra en embera exclusivamente, ¿cierto? Eso no surge así porque sí, sino que tiene un significado, que es una palabra en embera. Alba, ¿me escuchan? Perdimos la conexión con Alba. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya de nuevo, sí. Oh my God, ¿esto qué pasa aquí? Espera. ¿Aló? Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. No sé hasta dónde llegué. Sí, estabas diciéndonos acerca de todas las distintas expresiones del atrato, que es navegabilidad, es economía, que es una palabra en embera, atrato, que es atrado, ¿no? Significa. Atrato, ajá. Atrato, o sea, sino que dicen atrato, pero en ti dice andado, o sea, es
es como decir la unión de dos ríos, o sea, es como como decir la madre saliente, vertiente, grata, o sea, es algo como que el río que atrapa todo, entonces porque termina en do. El do es río en la lengua embera, entonces digamos que esa importancia, esa memoria, lo mismo a que los ríos que siguen de ahí está el río Quito, que también desemboca en el río Atrato, ¿cierto? Que también ha sido muy fuerte por la minería ilegal, todas las cantidades de contaminaciones ambientales, enfermedades a las comunidades, que todo eso no ha generado un cambio también de sistemas de vida, ¿cierto? De recolección, de permanencia, de generar, digamos, escasez de alimentación. ¿Qué más puedo decir yo con esa sentencia? Pero más que eso, es también, digamos que el compromiso, ¿cierto? Territorial y también de los entes territoriales en el cumplimiento de las políticas ambientales y sobre todo dándole esa conversa y esa priorización de que son derechos fundamentales para los pueblos étnicos de pervivencia cultural y generacional. No sé si tienen alguna pregunta en específico. Sí, pues es muy... creo que estás en este momento precisamente en Chocó, ¿verdad? Así que se escucha el sonido ambiental es perfecto para este momento porque se escucha realmente la naturaleza ya a tu alrededor, en la atmósfera. Pues se puede decir que sí, se puede decir que no. Ok, y entonces, no, pues solo decía que, claro, pues además de eso también es muy interesante el proceso del cual tú has venido parte, digamos, ya, digamos, luego de hablarnos sobre toda la importancia del atrato y de sus afluentes, pero también la importancia de toda la organización tuya indígena, de cómo poco a poco, digamos, has hecho, digamos, una carrera pero que precisamente apoyada pues en otras mujeres indígenas que también se han asociado pues para poder organizarse y defender el territorio en torno a eso, ¿no? Yo recuerdo alguna conversación que tuvimos una vez que hablando precisamente, digamos, sobre cómo asumía la organización histórica, digamos, de hombres en el Chocó, la organización de mujeres indígenas, ¿no? Como, entonces, tú me decías en ese momento que, claro, que ellos realmente, pues, ya lo tuvieron que afrontar y asumir como un aporte adicional, porque, y así entendían que la organización indígena de mujeres también llega a aportar al mismo proceso indígena que es un mismo proceso histórico. Entonces, de esa manera, ¿cómo ves tú hasta ahora ese relacionamiento entre ambos organizaciones? Digamos, por un lado de mujeres y por otro, digamos, de hombres que han mantenido de alguna manera algún tipo de gobierno en algunos espacios frente al gobierno nacional. Bueno, gracias por recordarme esa parte de aporte bonito, digamos, de mi corta experiencia. Sí, efectivamente, digamos que hablando un poco de memoria hacia el movimiento indígena del departamento del Chocó, digamos, digamos que a principios del 2006, hasta el 2006, en el Chocó existía simplemente una sola organización regional, digamos, departamental Chocó, que se llamaba Oregua, ¿cierto? Y a partir del 2006 hubo un fraccionamiento político también, digamos, de cada quien querer ejercer, proyectarse. Hubieron divisiones internas políticas del movimiento indígena. Bueno, en la actualidad hay 7 organizaciones departamentales en Chocó, que las voy a especificar. De la Oregua como tal, surgieron Azoregua y Fedeoregua. Después de Fedeoregua y Azoregua surgieron el pueblo Catío, el pueblo Guaunán, Organización Nacional, Gobierno Ancestral y, bueno, así sucesivamente. Ahí van como 7.
Pero en acuerdo a esto, empezó también como una necesidad y se encontraba un vacío en el organizamiento, digamos, estructural y político y participativo de la población indígena en el departamento del Chocó, en los balances de diálogos para las planificaciones de sus apuestas, se notó pues también un vacío y debido a esto surge en el 2014, se unen todas estas organizaciones en una mesa de diálogo permanente, ¿cierto? Donde se unen todos, se quitaron las asperezas y dijeron, no, no podemos seguir divididos, no podemos seguir cada uno concertando con el Estado, sino que tenemos que hacer un espacio sólido donde todos debatamos las mismas líneas de defensas territoriales, defensas, digamos, las apuestas políticas de salud, educación, los temas de derechos humanos, y es así como, digamos, empezaron a figurar en su momento solamente los hombres en ese espacio de concertación. Pero entonces empezaron a llegar también muchas situaciones de violencias basadas en género, eh, digamos, en situaciones de casos específicos de no tenencia de tierra por mujeres, sí, porque solamente los hombres debaten, agendan políticas y porque tienen que hablar y no están mirando las situaciones reales de lo que pasa en situaciones ambientales, en situaciones de participación, de consulta, las mujeres estamos quedando invisibilizadas y es así como se empieza a hacer un proceso de generar un congreso, un congreso departamental en Chocó en el 2016, en el cual 4 mujeres indígenas en articulación pues con la diócesis de Quibdó decidimos buscar apoyo económico también con ONG y se hizo la propuesta de un primer congreso departamental de mujeres indígenas del Chocó, en la cual las líneas de participaciones y políticas que se debatieron fueron los temas de derechos humanos, el acceso a la educación, la participación en la agenda política. Bueno, en ese tiempo estaban con el acuerdo de paz con la FARC, entonces también fue fundamental mirar esa situación de las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado y también cómo el medio ambiente también ha sido afectado en esta situación. Y es así como logramos reunir 518 mujeres del departamento del Chocó, lideresas, que no fue muy bien vista por las autoridades indígenas porque ellos pensaron que las mujeres indígenas estábamos organizándonos como una asociación o una nueva organización donde solamente iba a ser liderado por mujeres indígenas. Entonces nos pusieron obstáculos, retuvieron a muchas compañeras para que no llegaran al escenario político, porque dijeron que se sentían amenazados, que nosotros le íbamos a coartar todo su liderazgo y que a la final las mujeres teníamos mayor poder de convencimiento. Eso nos dijeron. Entonces fue muy chistoso porque igual nosotros le decimos, necesitamos que ustedes también hagan parte de este escenario porque estamos en territorios colectivos y en el territorio colectivo no podemos separar que las mujeres vivamos en un lado y los hombres en otro lado. Eso no es el principio del movimiento indígena. Aquí lo que estamos exigiendo es la igualdad de participación y el acceso a la información que ustedes manejan y que nuestros planes y políticas también tengan el mayor nivel de relevancia que ustedes tienen. Entonces fue así como se aceptó y se mandató y ya nosotras empezamos a hacer en ese espacio de la mesa departamental de diálogo con las entidades de gobierno, tenemos el mismo nivel político y participativo para nuestros temas también, digamos, de prevención, promoción de políticas y acciones territoriales en un mismo nivel y acuerdo. Y es así como ya hasta la actualidad
llevamos ya el segundo congreso que se hizo en el 2022 y también fue mayor participación, fueron 700 personas que logramos reunir y ahí sí ya hubo un poco más de compromiso de los líderes indígenas y también hicieron sus aportes de propuestas y como también aportes económicos. O sea, hoy en día somos aceptadas, somos, como dicen ellos, abanderadas, es pues que ayudamos a dar líneas, que muchas cosas a ellos se les van, nosotras las aterrizamos y han entendido que las mujeres emberas, guaunán, chamí, unadule, yávidas, que vivimos en el departamento del Chocó, somos mujeres muy capaces, cualificadas y que estamos para asesorar el movimiento indígena, no solo para el rol doméstico, no solo para la, como dicen, la reproducción, ¿cierto? De tener hijos, porque en un momento a las mujeres indígenas se nos estaban cogiendo como reproductoras con esa labor de querer poblacionar para los temas, digamos, censales, a la administración de recursos educativos, porque entre más niños, más ingresos productivos. Pero entonces también empezamos a promover que no, las mujeres indígenas no somos solo eso, porque también hay que mirar que hoy en día los territorios han cambiado las dinámicas. Hoy en día el tener la cantidad de familias, el número de niñez, no es la calidad de vida, no es la permanencia del territorio, que hoy en día el territorio lastimosamente está contaminado, está muy enfermo por el tema del conflicto armado, por el tema también de los cambios, contaminaciones ambientales, la cantidad de consumo y, digamos, formas de vida que hemos adquirido del exterior, que ya no solamente alimentación no está basada simplemente en alimentaciones orgánicas, sino que ya hoy también nosotros consumimos parte, digamos, de plásticos. Las mujeres indígenas usamos toallas higiénicas, las mujeres indígenas aprendimos a usar tampones a pesar de que ha habido muchas políticas de prevención de mirar otras alternativas, pero lastimosamente el consumismo también el territorio ha abarcado en el tema de acceso a la educación, las dotaciones que nos dan de los entes educativos no son elementos, digamos, biodegradables, ¿cierto? Porque mira, la silla, los pupitres, las cosas, todos son hierro, son metálicos que cuando se acaba su proceso en las comunidades aún no tenemos en nuestros planes de vida específicamente esos cambios de cómo tener el uso adecuado de estos elementos y que hoy conllevamos también sin querer al calentamiento global en los territorios y la contaminación mediante los usos de productos que hoy en día ya consumimos las comunidades. Esa era como una reflexión. Sí, no, pues muy interesante esta conversación sobre la historia y cómo surge el movimiento de mujeres y que ahora pues abandera realmente la consecución de las políticas indígenas en el territorio del Chocó. Y bueno, ahora para darle espacio a José Luis, quisiera preguntarte así finalmente si pudieras hacernos contarnos un poco sobre tu trabajo actual en la unidad de víctimas y cuáles han sido, digamos, la experiencia que tú has tenido desde allí, digamos, ya luego de toda tu experiencia en territorio, ahora que has llegado, digamos, a la zona andina, desde donde se puede decir que históricamente ha sido el centro de poder, desde donde irradia el poder, ¿cómo ha sido esa experiencia de transitar desde vivir en el territorio y luego llegar, digamos, a un centro de poder en los Andes, donde puedes comparar cómo es que las políticas irradian desde allí hacia la periferia de los territorios? Y en ese sentido, ¿cuál podría ser, digamos, el reto, digamos, en un futuro próximo, de manera que existiera un mejor balance entre esas políticas que se irradian desde un centro de poder y
la periferia, puesta entre comillas, que es a donde llegan finalmente tal vez muy impuestas esas políticas. ¿Cómo podrías analizar esa situación, querida Alba? Uy, como dicen, me dio en el grano. Este, bueno, el cambio ha sido fuerte, la verdad, porque cuando se me hizo la propuesta de venir a ser parte de este equipo de trabajo acá en el nivel nacional, ante todo, pues yo nunca había salido de mi territorio, todo mi trabajo fue en el Chocó, el clima, la alimentación, que es, o sea, uno dice es bobada, pero es fundamental. Yo acá lloro mucho una comida tradicional de mi casa porque no lo consigo. Pero más que eso también es ese rol de mamá, ¿no? Ese rol de hija, porque en mi casa, en Chocó, en Quibdó, yo era el núcleo, yo era el núcleo que unía como la familia y al decidirme venir acá, pues se desintegró. Mamá se fue para donde otra hija mayor, a otro lugar, mis hijos no viven conmigo, en esos momentos yo estoy en Bogotá, digamos, hablando en cuanto al núcleo familiar, sola, y también enfrentándome más en el rol laboral a unos cambios, digamos, culturales, de visiones técnicas, políticas, de una estructura, digamos, en este caso de la ley de víctimas, que está planteada, bueno, estructuralmente la política está planteada con unos temas étnicos, pero en realidad en las acciones específicas de atención, de articulación, de comunicación con las comunidades, había como ciertos vacíos y que hoy me alegra a mí de ser parte de este equipo cuando uno es como, porque antes de yo estar acá, digamos que hice, como decimos nosotros en el movimiento indígena, escuela. Hice escuela porque fui parte de la UNI, fui parte de MPC Nacional, entonces digamos que todo eso me da una riqueza y un relacionamiento muy amplio a nivel de territorio en Colombia con las otras poblaciones étnicas. Entonces siento que esto es como una ventaja que me permite también articular, comunicarme de manera más fácil, más inmediata, las situaciones que se requieran en atenciones de emergencia con víctimas del conflicto armado. Entonces, esto también ha sido de mucho aprendizaje porque me ha costado y me sigue costando el rol de yo tener que intervenir desde una posición de entidad, de gobierno, y no como mi posición de lideresa o asesora que exige el cumplimiento de esos derechos. Ya cuando uno está dentro de esto, ve que las cosas no son como uno las piensa. Entonces eso ha sido como también de que todo es un proceso, de que todo hay que mirar metas, de que hay que mirar indicadores, de que hay que mirar si le compete a la entidad, no le compete. O sea, eso es, todos los días estoy estudiando, tratando de aprender y todo fue a la par, porque en el nivel nacional es como muy competente, es muy de ya, es, o sea, si no sabes, arreglásela como pueda. Entonces es como que a veces como lo más complicado. En el mundo de acá, como digo yo, es más competitivo, más que ser, como lo digo, al ritmo de trabajo del movimiento. O sea, es muy diferente. Entonces, ese ha sido como los cambios. Vale, muchísimas gracias, Alba. Ahora vamos a darle la palabra y la oportunidad a José Luis Quiroga, abogado también de la Universidad Nacional. Eh, en este momento, él es director en el Ministerio de Agricultura para el ordenamiento social de la propiedad rural y ha tenido una experiencia importante en la protección de los derechos indígenas y también en, en la protección de los derechos ambientales desde
desde distintas organizaciones, la Organización Nacional Indígena de Colombia, él trabajó, luego en la Unidad de Restitución de Tierras también, ha trabajado con parques nacionales naturales y en este momento pues está dando toda su sabiduría desde el Ministerio de Agricultura. José Luis, bienvenido. Miguel, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este espacio. Efectivamente, en el marco de la experiencia de acompañamiento a los pueblos indígenas, las comunidades negras y campesinas, hemos trabajado en la reivindicación de sus derechos, pero también en esa relación inescindible que hay entre sus... Creo que perdimos el contacto. Hola. Ya te tenemos de nuevo. Vale, gracias. Voy a apagar la cámara para facilitar la señal. Para que no se cargue la banda. Sí. Entonces, en esa experiencia hemos podido trabajar con los pueblos y territorios en relación con sus cosmovisiones, la protección de sus derechos territoriales y la protección también del ejercicio de su espiritualidad en dichas territorialidades. Ese trabajo pues nos ha brindado la posibilidad de conocer muchas experiencias. Como saben ustedes, Colombia es un país diverso culturalmente y biológicamente, y más de 115 pueblos indígenas hacen presencia, con los cuales pues hemos tenido la posibilidad y oportunidad de trabajar. Sí, mira, esto nos quisieras hablar un poco sobre la experiencia, digamos, organizativa, o más bien como las estrategias que no ha usado desde la Sierra Nevada de Santa Marta, y en especial cómo es que ellos lograron proponer la línea negra como una estrategia increíble, me parece a mí, y muy novedosa de defensa del territorio, ¿no? Porque no solamente esa línea negra es, digamos, por decirlo de alguna manera, un mapa con sus límites muy establecidos, sino son distintos puntos que salen y que se sobreponen sobre ciudades, digamos, muy establecidas como Valledupar y otros municipios. Lo que quiero decir es que, ¿cómo analizas tú que los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta han aportado con ese entendimiento que tienen para la organización del territorio y la protección de la naturaleza? Bueno, Miguel, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que la línea negra no es una estrategia. La línea negra es la manifestación de una realidad territorial ancestral e histórica de los 4 pueblos de la Sierra. Es una zona donde ellos han ejercido y han desarrollado a lo largo de siglos y milenios su cosmovisión, donde el saneamiento con cada elemento de la naturaleza, con los ríos, con los lagos, con la zona nevada, con los diferentes accidentes geográficos, ha permitido la construcción y la consolidación de sus particularidades culturales, y precisamente en el marco de esa relación con el territorio y esa territorialidad es que se ha consolidado la línea negra. Y la línea negra es entonces la manifestación de una red de sitios sagrados interconectados que desde mediados del siglo pasado viene siendo una reivindicación de protección por parte de los 4 pueblos. Ya en los 70 había una primera medida administrativa que protegía estos territorios. Posteriormente, decisiones judiciales reiteran la necesidad de su protección como territorios ancestrales históricos de los 4 pueblos, y posteriormente se da un reconocimiento vía administrativa de dicho relacionamiento espiritual. Y esto permite a su vez que los 4 pueblos tengan una estructura de gobierno, una estructura de manejo del territorio, donde hay una distribución de esas territorialidades, donde los sitios sagrados que son comunes a los 4 pueblos tienen una protección, y sobre los cuales precisamente es que se está desarrollando hoy en día
la protección a nivel ambiental, la protección a nivel espiritual, la protección a nivel territorial, apuestas de desarrollo productivo desde la mirada de los 4 pueblos, apuestas también de protección frente a amenazas externas como son la minería, como son la colonización, como la agroindustria, precisamente porque la sierra, además de ser el lugar donde han habitado y han desarrollado sus proyectos de vida estos 4 pueblos, es también la zona donde se produce el agua de los departamentos de Cesar y Magdalena, y precisamente en esta área también coincide con el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona. Estas 2 áreas protegidas buscan y tienen un rol en la protección e integridad de los ecosistemas que allí hacen presencia, pero también en la conectividad con la serranía del Perijá y la Ciénaga Grande. Desarrollo desde la perspectiva cosmogónica de los 4 pueblos de la sierra. Los 4 pueblos de la sierra tienen un estándar normativo, tienen un desarrollo del derecho propio, que es la ley del C, donde precisamente la Sierra Nevada es el punto donde confluye esa posibilidad de desarrollar todos los ámbitos de la vida comunitaria, y también donde la pervivencia tanto de los 4 pueblos de la sierra, Arhuacos, Cogis, Cancuamos, Huihuas, depende también la existencia del mundo. De hecho, ellos denominan esta zona como el corazón del mundo, precisamente por el relacionamiento que tienen con esta área y estos ecosistemas. Okay, respecto de esa, ¿y cómo ha sido la organización de los 4 pueblos indígenas en torno, digamos, a un mismo propósito común y la aplicación, digamos, del decreto de esta línea negra, finalmente, cómo se han solventado o solucionado la situación de la implementación o de que la línea negra sea efectivamente, digamos, reconocida como un territorio, o ya independientemente de que no sea, de que no esté, digamos, reconocida con un mapa, o se considera que es un territorio per se. O sea, es entendible, claro, que desde el derecho indígena, que es anterior a los estados, pues existe, pero quiero preguntar es por ese reconocimiento mediante, digamos, además del decreto, ¿existe otra figura en la cual esa línea negra esté reconocida como un mapa y como un territorio, digamos, legalmente constituido, si se fuera la palabra adecuada? Miguel, bueno, existen las figuras de resguardos indígenas, que son las figuras de protección de los territorios de los pueblos indígenas, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Tienen una protección reforzada legalmente. Para el caso de la Sierra Nevada está el resguardo Coguimalayo Arhuaco, el resguardo Arhuaco, está el territorio de Bucinchama. Hay territorios también que están en proceso de ampliación, constitución y saneamiento. Hay áreas que tienen protección y reconocimiento vía legal y judicial, que están en proceso también de ampliación. Está la figura de Parque Nacional Natural que mencionaba previamente, que se superpone con el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la línea negra pues también tiene una cartografía oficial que se adopta precisamente para todos los fines del ejercicio del autogobierno de los pueblos, ¿cierto? Entonces en de, esa confluencia de figuras de protección, pues ellos han podido salvaguardar y proteger sus derechos en cierta manera y parcialmente, sin perjuicio que hay una prerrogativa, por ejemplo, de ampliar todo el territorio Arhuaco, ampliar todo el territorio Cogi, ampliar el territorio Huigua y Cancuamo. Para el territorio Arhuaco hay una solicitud que se viene manejando, una única solicitud de ampliación. Para el territorio Cogi se están haciendo diferentes procesos por parte de las autoridades como estrategias de protección territorial. Para el caso Cancuamo también hay una estrategia de ampliación. Para el caso Huigua incluso está llevándose a cabo una apuesta de formalización que trasciende la línea negra por las prerrogativas que ellos tienen y por la cantidad de la población existente, ¿no? Entonces la línea negra, si bien protege los sitios sagrados, las zonas ancestrales de estos pueblos pueden llegar hasta la serranía del Perijá,
e incluso tienen interrelación con otras territorialidades, como es el caso del pueblo de Tenaca o el pueblo denominado también pueblo Chimila, que se superpone con la zona occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, o el caso del pueblo Yucpa, que tiene colindancias y proximidades en la zona suroriente de la Sierra Nevada, el pueblo Guayú en la zona norte. Entonces, es como no es una territorialidad excluyente y tiene una protección, tiene una, digamos, un reconocimiento en otras figuras de propiedad o de ordenamiento territorial o de ordenamiento ambiental, pero a su vez también puede coexistir con otras figuras y otras territorialidades ancestrales. Yo creo que una de las cosas importantes también en materia de territorios de pueblos indígenas, a diferencia de la propiedad privada del Estado liberal y del Estado social de derecho en el caso colombiano, es que no necesariamente son excluyentes. Hay otras regiones del país, como es el caso de la Orinoquía, donde, por ejemplo, los pueblos piapocos, sicuanis, piaroas y demás pueden coincidir y confluir en un mismo espacio geográfico, o en zonas como la Amazonía, donde se encuentra uno con espacios territoriales que son pluriétnicos. Entonces, digamos que me parece relevante mencionarlo porque si bien hay figuras de protección como los resguardos, pues, de estos 4 pueblos, pues también pueden allí hacer presencia otros pueblos indígenas e incluso pueden hacer y hacen presencia comunidades negras. Sí, que muy completo el panorama que nos cuentas así rápidamente sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y bueno, como tú dices, ya no como estrategia entendida de la línea negra, sino más como una expresión pues muy antigua de su entender y su ordenamiento y pensamiento ancestral en ese territorio. Y bueno, ahora digamos, pasamos a un par de preguntas más breves. Pues una respecto al rol que actualmente desempeñas como director de ordenamiento social de la propiedad rural. Y la siguiente es para que la tengas un poco ahí en el tintero y para cerrar al final esta reunión. Y este tal cual, como le pedí a Juan David y se me olvidó decírselo a Alba, que proponer, digamos, en un minuto, una política pública que no sea actualmente una política pública, que pueda ser, digamos, un plan, que pueda ser un programa tal vez, pero que no esté todavía expresada o que el Estado colombiano no la haya incorporado en su sistema como una política pública. Una política pública con el propósito de proteger los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Una política pública que tuviera el propósito, ese doble propósito. Es decir, la pregunta es una propositiva, ¿no? Una proposición de ustedes que consideren que no existe todavía y que serviría para la protección de esos dos importantes temas. Para seguir con la primera pregunta, José Luis, ¿cómo ves después de tu experiencia acumulada con los pueblos indígenas y trabajando en parques nacionales naturales y en la unidad de restitución de tierras antes, eh, ¿cómo, en qué consiste poner en práctica ese conocimiento ahora que estás en un rol de dirección en el Ministerio de Agricultura? ¿Y cómo lo ves hacia el futuro? Digamos, existe una mayor posibilidad de que más y más personas, si todavía la situación de garantía de los derechos de los pueblos indígenas mejore, o efectivamente en este momento existen más criterios o más condiciones que complican mucho más la situación que digamos hace 10 años. José Luis. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Creo que la respuesta a esa pregunta es simple y es que efectivamente hay unos avances gigantescos. Si uno mira las cifras de formalización de hace 10 años a la fecha, los procedimientos se han optimizado, se han reducido, son más eficaces. El presupuesto que se destina para la formalización de tierras de pueblos indígenas es gigantesco y ha crecido exponencialmente, particularmente en el último gobierno. Digamos que uno ve unos avances, hay efectivamente unos avances, hay nuevas rutas y herramientas como la protección de las territorialidades ancestrales, como el decreto 2333,
Hay otros temas de apuestas como el reconocimiento de las territorialidades indígenas como entidades territoriales a partir del decreto 632 en las áreas no municipalizadas de la Amazonía. Y esto lo que nos muestra efectivamente que hay una evolución. Ahora, en términos ya estructurales de lo que ha sido la alta informalidad, la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, pues sí es insuficiente. Efectivamente, aún hay grandes zonas del país donde se debe avanzar en la formalización y protección, porque las amenazas del pasado, como la minería, la agroindustria, la colonización, la expansión de la ganadería, pues siguen vigentes y además siguen siendo unas amenazas que se siguen expandiendo en los territorios. Y precisamente la ausencia de esa formalización y la ausencia de esa protección territorial, pues ha conllevado las situaciones que hoy conocemos y que incluso hacen que cobre vigencia la necesidad de decretos, leyes como el 4633 y el 4635 de restitución de derechos territoriales de pueblos indígenas y también de comunidades negras, porque no hay una ruta clara para avanzar en la formalización de algunos de ellos e incluso para garantizar la seguridad jurídica sobre aquellos territorios que están titulados. Y esto es, entre otras razones, pues porque seguimos en una guerra, en un conflicto armado, en unos conflictos armados en gran parte del territorio nacional y particularmente enquistados en los territorios étnicos. Entonces hay una evolución, hay unas rutas que han venido avanzando, hay una efectiva mejoría y un avance que los pueblos indígenas, digamos que han podido evidenciar en algunas regiones, pero en otras pues la situación es compleja, ya no basta solo con la titulación y la formalización, sino que requiere efectivamente de nuevas medidas y de una apuesta real de la paz y de los acuerdos con grupos armados, de alternativas reales de subsistencia para la población, porque esta situación, digamos, de un campo y una ruralidad con necesidades básicas insatisfechas en los volúmenes que existen y en las dimensiones que han verificado incluso los datos estadísticos oficiales, pues requiere de una intervención y una apuesta del Estado que desborda incluso la capacidad presupuestal del mismo, ¿no? Esto no es algo que se pueda hacer a corto plazo, sino que va a implicar que sea una intervención planeada, pensada para varios, que implica una apuesta de todos los sectores políticos y de todos los sectores de la sociedad por avanzar precisamente en acuerdos y avanzar en la posibilidad real de una paz en las zonas rurales que incluya a pueblos indígenas, campesinos y comunidades negras, pero también a aquellos actores que se han beneficiado de la informalidad de la tierra y del conflicto armado. Y bueno, y para hacer un puente en eso que acabaste de decir y la pregunta, digamos, final, que sería la propuesta de política pública, entiendo que se proyecta entonces una nueva territorialidad, un nuevo concepto de territorialidad, por lo menos en el espacio geográfico de Colombia, y que eso se pudiera tramitar mediante, bueno, transiciones políticas o transiciones democráticas. Eso es a lo que apunta en este momento, digamos, tu experiencia y tu sentir o tu intuición, que digamos en el futuro inmediato o mediato podríamos estar, digamos, ante un escenario de una nueva concepción de territorio y un nuevo ordenamiento del territorio. Pues no quiero decir, digamos, que sea una transición revolucionaria entre dejar a un lado, digamos, la propiedad privada y llegar todo a lo colectivo, pero sí en un lugar donde las concepciones en torno al territorio colectivo de los pueblos indígenas y las concepciones de las sociedades industrializadas sobre la propiedad privada pudieran coexistir de una manera más armónica, si se quiere. No, o sea, creo que efectivamente tenemos que pensarnos en la ruralidad de manera integral y pensarnos en la ruralidad donde efectivamente la agroindustria es una realidad, está la pequeña propiedad campesina, están apuestas de ordenamiento como las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios, pero también están los pueblos indígenas y las comunidades negras. La apuesta real y en principio es, al ser un territorio diverso y estar hablando de una multiplicidad de territorialidades en un Estado-nación,
nosotros debemos primero partir de la premisa de que estamos hablando de diversidad de territorios y de diversidad de formas de concebirse la territorialidad. Entonces, yo puedo pensarme para la zona de la microcuenca del río Apaporis o la zona de los pueblos indígenas del Yurupari, que allí yo tengo que hacer un reconocimiento de territorialidad indígena que dé cuenta de la preservación y la protección de los territorios exclusivamente para los pueblos indígenas que allí hacen presencia. Pero hay otras zonas donde se ha garantizado donde hoy en día está la presencia de población campesina, población indígena, población negra, que coexiste, que han llegado producto de migraciones, que han hecho y construido unas territorialidades, una vida en sociedad pluricultural, con diálogos culturales, étnicos, incluso con el respectivo mestizaje, y sobre eso la posibilidad de una propiedad excluyente, pues hoy en día no es dable. Respecto a los sistemas productivos y a los sistemas de producción de los pueblos indígenas, debe garantizarse las prioridades que ellos tengan en materia de producción y en materia de sus sistemas de conocimiento, también incluso cuando ellos decidan y producto de las transformaciones culturales, pues sean apuestas agroindustriales. Entonces, los cambios en materia de política deben ir encaminados al reconocimiento de las diversidades, no de una sola apuesta que sean los resguardos indígenas inalienables, imprescriptibles e inembargables, que además son antagónicos al reconocimiento de otros derechos. Pero eso es parte de una conversación nacional que habrá que tener en algunas zonas concretas y en algunas regiones donde el campesinado, los indígenas o los negros han llegado posteriormente o su actual estado de relacionamiento con el territorio es sobreviniente a la presencia de otros grupos, pues también tiene que ser discutido, ¿no? Porque discutido, dialogado, concertado y trabajado desde una mirada mucho más amplia del territorio, que no sea como una visión de propiedad privada que excluye derechos de otros o que sean exclusivos los derechos de un grupo poblacional. Bueno, José Luis, muchas gracias por toda tu sabiduría puesta acá en favor de este conversatorio, que finalmente luego, como ahora le escribía a una de las ponentes que estaba invitado hoy, pero que desafortunadamente no nos acompañara, finalmente de un año logramos hacer este encuentro. Así que pues te damos las gracias. Y bueno, vamos a ir entonces ahora con Juan David y con Alba para que nos propongan desde su experiencia aquella política pública que consideren que no existe y que serviría para la protección de la naturaleza y de los pueblos indígenas y otras territorialidades como José Luis nos lo ha propuesto en este momento. Juan David, ¿quieres hacernos tu aporte? Sí, brevemente pensando a propósito del tema que yo venía aquí pues exponiendo, yo creo que hay una política que está en demora, igual es sencilla, no es tan costosa ni tan complicada, pero que serviría muy útil de cara a la protección de los territorios en general, pero a los territorios PIA, y es una política encaminada a monitorear, digamos, con cierta tecnicidad y disciplina, vinculando a las diferentes entidades del Estado que les concierne, incluido pues los entes territoriales, organizaciones indígenas, organizaciones no indígenas que trabajan también en la Amazonía, para monitorear con todas las garantías, digamos, de seguridad, financieras y articuladas, estos territorios. No, obviamente, por supuesto, en el caso de los PIA, pues no buscando el no contacto, pero no existe hoy. Antes Parques hacía cierto monitoreo, pero como saben, Parques Naturales ha sufrido pues ciertas amenazas en algunos territorios, la Amazonía es uno de ellos, y no tienen hoy guardaparques, digamos, que hagan un monitoreo real. Entonces hay que volver a
que sea una política de Estado el monitoreo de estos territorios para que sepamos con claridad qué está sucediendo en ellos, porque la información que tenemos hoy no, pues está un poco desarticulada y algunos tienen una y otros tienen otra, pero eso debería ser una política pública, digamos, prioritaria para la protección de los territorios en la Amazonía y quizá en otros territorios con ecosistemas estratégicos. Ya, no, pues, gracias, Juan David, y vamos a pasar ahora al turno de Alba. Alba, ¿estás ahí? ¿Quieres hacernos tu aporte respecto de una política pública que no exista y que podría mejorar la condición de existencia para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y también de los derechos de la naturaleza? ¿Me escuchan? Sí. eh, la pregunta para cerrar y que se acumula al aporte que ha hecho José Luis sobre las propuestas en torno a la armonización de distintas formas de territorialidad y de territorios en Colombia y a la propuesta de Juan David en torno a un sistema o una organización para monitorear la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía. Eh, entonces ahora quisiéramos que tú hicieras esa propuesta sobre una política pública que tú consideras que no existe y que debería existir con el propósito de mejorar la situación, digamos, del Chocó y de ecosistemas similares al del Chocó como el de la Amazonía. Pues yo no sé cómo plantearlo. Yo pienso que una política que se pueda articular y que yo siento que debería ir, digamos, desde el seguimiento y que le diera esas asistencias técnicas y de acompañamiento, son como ¿cómo se llaman? A las corporaciones regionales. ¿En qué sentido? Yo siento que hoy en día nos enfocamos muchos en los temas, digamos, de preservación, conservación, recuperación de faunas, de flora, sí, pero también estamos dejando a un lado en medio de esas, digamos, reconocimiento y atenciones territoriales, es el tema de la sostenibilidad de árboles, no sé cómo decirles, si son árboles maderables, árboles simbólicos, y que esto tuviera más que de liderazgo y articulación de conocimiento y manejo de los liderazgos masculinos. Yo siento que esto podría ser una iniciativa de conservación y de desarrollo en focalizados a mujeres étnicas territoriales. Yo me refiero a porque hace muy poco en una conversación interna se hacía una revisión de que hay tipo de árboles que tienen un significado importante, cultural, social, de permanencia en los territorios, que han desaparecido, que hoy las generaciones ni siquiera conocemos, a pesar de que, digamos que muchas veces se conserva o se protege aquellas que son más comerciales, pero no aquellos que tienen más un sentido cultural para los pueblos étnicos. Es como en ese sentido. Sí, es decir, como más, si te entiendo, más una política que esté destinada mucho más, que recoja mucho más el conocimiento de los territorios en torno a árboles, como tú decías, o seres, seres vivos que sean de importancia simbólica importante para los pueblos que viven en esos territorios como la Amazonía y el Chocó. Es lo que te entiendo, que una política mucho más enfocada
en esos aspectos. Exacto, exacto. Y que esa misma política, digamos, de conservación y de atención sean de permanencia y sustentables para las comunidades. Hoy más en ese sentido de que en los territorios sí hay muchas montañas, hay árboles, pero todos esos árboles no son de utilidad para la comunidad, algo así. Ok. Es decir, o sea, es decir, que también darle una función, además de ecológica, una función económica al territorio, con el propósito de poder, digamos, equilibrar lo que precisamente tú nos hablabas en tu momento es que el territorio está enfermo, el territorio ha recibido, digamos, muchos impactos a raíz de la minería y está contaminado y por el conflicto armado, de manera que tal cual como se entendía el territorio de los pueblos indígenas, pues ha cambiado esa situación porque ya no hay unas condiciones de habitabilidad que permitan tener una vida próspera allí, de manera que lo que te entiendo es buscar una manera de que ese territorio pueda dársele una función económica para que las condiciones de vida y de habitabilidad mejoren y de esa manera se pueda, digamos, ajustar las aspiraciones de las nuevas de las nuevas personas que vienen a los territorios a sus, digamos, a las aspiraciones modernas, si se quiere decirlo. Es lo que, como yo interpreto la propuesta. Sí, sí. Exacto, exacto. En ese sentido, sustentabilidad y permanencia hacia el mismo desarrollo de comunidades, no hacia afuera. Lo digo desde el marco de un ejemplo que todo el tiempo, digamos, desde la Guarí o desde la otra se están haciendo apoyos, digamos, de retorno, reubicaciones, adecuaciones de lugar, ¿cierto? Y es, o sea, es, para mí es horrible y terrible decir que se lleve el material de Medellín, se lleve material de Bogotá, o sea, digo, más es el costo de movilidad de dicho elemento que porque en el territorio ya carecemos de esos insumos. Entonces es como en ese sentido, por eso digo que se ha perdido, a pesar de que sé que de las corporaciones dicen que hay cosas que se conservan, que se protegen, pero a la realidad, la ilegalidad y todas las situaciones de deforestación en el interior de los territorios se sigue dando. Entonces, como también generar mayor control y mayor efectividad y de que realmente eso sea liderado, apostados también por unas políticas que sean realmente coordinadas y seguimiento permanentes con las comunidades y con esa focalización de mujeres. Claro, entiendo, porque igual creo que, o sea, es de alguna manera como innovador lo que, digamos, tú nos planteas, pero de otra manera es, o sea, ya es, o sea, se sabe que en la historia, digamos, ha sido así la manera como finalmente se han conservado los territorios, ¿no? O sea, en la Amazonía, por ejemplo, durante mucho tiempo, digamos, no sé, el siglo XX, podría decir yo, digamos, sin tener muchos sustentos académicos, por algo que he leído, se pensó que en la Amazonía simplemente había una forma, digamos, de conservar la naturaleza, ¿no? Pues que los pueblos que vivían allí simplemente la conservaban y solamente tomaban aquello que necesitaban, como que siempre fueron, que siempre nunca tuvieron más allá del rol de recolectores y cazadores. Pero finalmente, digamos, como las investigaciones como más modernas de antropología y de arqueología están destinadas a probar que efectivamente lo que ha sucedido en la Amazonía, en algunas partes pobladas de allí donde, digamos, prosperaron los pueblos indígenas en la Amazonía, es que efectivamente ellos han usado el territorio conforme a unas técnicas, digamos, muy ancestrales de cultivo de árboles, de árboles y otras especies que sirvieran para los beneficios y las aspiraciones de los pueblos que estaban allí viviendo. Entonces, entiendo que lo que tú propones ahora es algo, digamos, que tiene que mucho ver con ese sentimiento de cómo poder vivir en un territorio de una manera armónica sin depender, digamos, pues se podría decir de la industria moderna, ¿no? Como tú lo dices, pues de dónde van a venir, digamos, todas las varillas para, por ejemplo, construir, digamos, una banca en las escuelas, pues casi siempre tienen que venir de la ciudad, donde hay industrias siderúrgicas. Pero si se pensara de otra manera, como decir, bueno, hay un territorio
pues, digamos, necesitamos unas sillas, evidentemente, pues entonces plantemos unos árboles maderables y de allí entonces se desarrolla una industria por lo menos de muebles, y esos muebles son los mismos que van a servir para montar la infraestructura de lugares de encuentro. Es muy interesante, creo yo. Vale, sí. Bueno, pues muy interesante, muchas gracias por haber asistido a este encuentro, digamos, a los que nos han acompañado acá escuchándonos, y a Alba, a Juan David, a José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Los otros tres ponentes pues se han disculpado, pues ellos han, digamos, algunos están en territorio en este momento trabajando, entonces no tienen acceso a señal, otras personas están atendiendo cosas que no se habían avisado previamente. Y pues también habíamos invitado también a Alexis Grefa, que es un líder de la Amazonía ecuatoriana, que lo había invitado pues directamente Hanna Begovic, que ella también estuvo invitada a esta charla, y ella quiso cederle el uso de la palabra a él, a Alexis Grafa, pero pues infortunadamente no he podido tener contacto con él. Creo que está en algún tipo como de comisión importante, pues digamos trabajando por la comunidad de Santa Clara. Él vive en la comunidad de Santa Clara en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, bueno, esperamos tener una oportunidad el siguiente semestre para poder terminar de hacer esta charla con las 3 personas o 4 personas que nos hubieran querido acompañar, pero que no han podido. Muchísimas gracias a todos, y bueno, pues les cedo la palabra a Andrea, que nos ha sabido apoyar técnicamente y con la difusión de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos por este interesante diálogo. Muchas gracias por sus aportes, por sus conocimientos, por su experiencia en este tema. Pues les recordamos seguir participando en este tipo de eventos. Y bueno, eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Igualmente. Muy buenas noches, gracias Miguel, gracias Andrea. Adiós. Hasta luego. Por fin me funcionó. Feliz noche. Igualmente.